Duoc UC, sede Puente Alto. Muy buenos días, bienvenido a esta charla de electromovilidad en Duoc UC. Me presento, soy Luis Ramírez, director de carrera de Electricidad y Automatización Industrial, sede Puente Alto. Esta es nuestra primera charla en vivo que tiene por tema la importancia del capital humano en el desarrollo de la electromovilidad. Tema muy importante, sin duda, para los profesionales de hoy y también del futuro, puesto que estos se verán enfrentados a diversos desafíos, tanto tecnológicos como desafíos técnicos. Esta charla estará a cargo de Gabriel Gugginsberg. Él es profesional de la Agencia de Sostenibilidad Energética del área de electromovilidad. Damos la bienvenida a Gabriel, quien nos presentará este interesante tema. Adelante, Gabriel. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la introducción. Agradecer primero que todo la invitación a la agencia a poder hoy día estar en esta mañana contándoles un poco cómo el desarrollo de la electromovilidad va a tener un impacto relevante en lo que es los egresados de Duoc UC, como también los pares de otras instituciones. Así que muy contento de poder esta mañana poder compartirles el aprendizaje que hemos tenido en lo que es desarrollo de la electromovilidad en Chile, como también poder compartirles a todos los estudiantes la visión futuro de lo que es la electromovilidad, el impacto en sus carreras, las oportunidades laborales y también las tecnologías que tienen que tener en su visión para poder ya empezar a mirar puntos de especialización, proyectos de interés. Así que la presentación de hoy día tiene un carácter muy de invitarlos a todos a que conozcan la tecnología, es algo que se viene con mucha fuerza. Así que voy a comenzar al equipo de Duoc UC de nuevo darle las gracias y cualquier comentario respecto al audio, al video, feliz de recibirlo, pero voy a comenzar. Entonces hoy día tenemos una agenda que vamos a conocer los elementos claves de la electromovilidad, con una introducción que nos va a dejar un poco clara la película de que la electromovilidad no es un vehículo eléctrico como solo se ve en la imagen, es un sistema mucho más complejo y eso vamos a conocer. De paso, vamos a ver las partes de un vehículo y sus sistemas de carga. Vamos a ver a toda la tecnología. Sí. Voy a compartir de nuevo porque ahí está, perfecto. Entonces les comentaba toda la tecnología, hay que conocer el ecosistema, como les decía inicialmente. Vamos a conocer cómo desarrollar proyectos de electromovilidad. Vamos a mirar los desafíos más relevantes que vienen de aquí en adelante. Y como les dije, vamos a conocer el mundo laboral que se va a desarrollar en los siguientes años. Así que eso, comentarles que la idea es que ustedes puedan mandar todas las preguntas al equipo Duoc que está respaldando a los moderadores para que al final de la presentación podamos responderlas y discutir en la medida de lo posible todas sus dudas. Así que comencemos. Entonces, primero que todo, la invitación aquí es, como les dije, la electromovilidad no es el vehículo, sino que es un sistema. Yo creo que al finalizar esta presentación va a quedar súper claro por qué es un sistema y por qué tiene tantos componentes y por qué es un desafío. Otro punto importante es que la electromovilidad es una nueva forma de moverse y eso trae consigo cambios radicales. No solamente cambiamos el combustible por la electricidad, sino que hay redes a nivel de ciudad que hay que implementar, hay tecnologías de comunicación, de telecomunicaciones que hay que controlar y que hay que regular como país, tomar decisiones. Otro punto importante es que somos la primera generación en Chile que va a experimentar esta transformación en el transporte, por lo tanto, todos ustedes como futuros usuarios van a ser parte de esa transformación como actores muy activos y también van a ser los primeros en comentar si es bueno, es malo, qué le falta, cómo mejorar.
Así que invitarlos a todos a ser usuarios con opinión respecto al tema. Y finalmente, decirles que Chile, como proyecto de electromovilidad país, ha tomado un rol de liderazgo en la región sudamericana. Si bien no hay tantos vehículos, incluso hay países países de la región donde hay más vehículos eléctricos, como, pero como un todo, pensando en el transporte público, pensando en los vehículos, en la industria, en el despliegue de sistemas de carga, Chile sí tiene un liderazgo relevante. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí a la derecha pueden ver una imagen que dice Bruno Banner, lo saqué hace 2 días, le saqué una foto de pantalla para contarles que en Europa se realizó una encuesta a 40.000 usuarios de vehículos eléctricos. Y de esos 40.000 usuarios, que eran usuarios que por primera vez tenían un auto eléctrico, el 96% dijo que se quedaría con un vehículo eléctrico. Entonces, eso habla muy bien de que el vehículo eléctrico para este usuario nuevo ha sido una mejora en su calidad de conducción, de transporte, de vida. Por lo tanto, dada esta encuesta de satisfacción, creo que es relevante eh, entender que es un elemento muy bien recibido por la sociedad. Ahora, yo les comenté que hay elementos clave. Entonces, el primer elemento clave es entender que los vehículos eléctricos son, así, de forma muy certera y precisa, son más caros que los vehículos convencionales. En algunos casos pueden incluso duplicar el costo. Eh, Ahora, en el tiempo, en los últimos tiempos, lo que ha permitido bajar esos costos es la investigación y desarrollo mundial en mejoras para las baterías. La batería del vehículo eléctrico es el elemento más costoso. Puede significar el 30 al 40% de un vehículo eléctrico. Y ahí es donde están puestos todos los recursos a nivel mundiales para poder generar economías, reducción de costos, mejorar la eficiencia de esta batería. Hay un concepto que se llama la densidad energética, que quiere decir cuánta energía cabe por cada gramo, digamos, de esta batería en términos de peso. Y ese número ha mejorado mucho y por eso que los vehículos están reduciendo rápidamente sus costos de adquisición. En segundo lugar, la autonomía de los vehículos partió como una limitación tremenda, sigue siendo una limitación en muchos países, pero ya hay vehículos que ofrecen una autonomía que le permitiría a los usuarios poder, por ejemplo, realizar viajes interurbanos. Hoy día a nivel de viaje urbano, o sea, dentro de la ciudad, la electromovilidad no tiene tantas barreras desde el punto de vista de la autonomía, pero sí a nivel de viajes interurbanos. Eh, Ahora, hay un tema muy, muy importante, la diversidad de los modelos. Ahí yo pongo, no a todos les sirve tener un Tesla. No, me imagino que la mayoría escuchaba la marca Tesla, que en el mundo, que esta marca que ha tenido muy buenos resultados de venta y autos de lujo eléctricos. Bueno, no todos podemos adquirir un Tesla y no a todos nos sirve. Se requiere una diversidad, se requieren vehículos medianos, pequeños, camiones, se requieren vehículos utilitarios y se requiere diversidad de marcas para poder tener diversidad de precio y diversidad de calidad de vehículo. No todos necesitamos un vehículo con asientos de cuero, no todos necesitamos un vehículo con ciertos accesorios. O sea, aquí hoy día estamos luchando porque a Chile lleguen más vehículos eléctricos, tenemos pocos, después los vamos a ver, pero es un punto importante. Y finalmente el tema de la infraestructura de carga. Acá hay un dilema, que es el dilema del huevo y la gallina. ¿Con qué se parte? ¿Con los vehículos eléctricos o con los sistemas de carga instalados en las calles? Bueno, es un dilema que ya está un poco resuelto y la respuesta es que tienen que correr en paralelo, así que vamos a conocer un poco más sobre ese dilema hoy día. En segundo lugar, hay que conocer que el sector transporte en Chile emite el 36% de las emisiones del país. Ese es un elemento determinante. Ese de alguna forma es el por qué estamos haciendo esta transición. No la estamos haciendo porque los autos son más rápidos, porque no suenan, no, lo estamos haciendo porque hay que reducir las emisiones, porque estamos en una crisis ambiental a nivel global. Entonces el transporte se lleva el 36% y de ese 36%, el 80% es transporte terrestre. O sea, hablamos de buses, camiones, vehículos. Finalmente, creo que aquí hay una tabla que mucha gente ha preguntado, y aquí la imagen de la izquierda que se ve una uva que termina en una copa de vino, es entender un poco la fuente de nuestro combustible. Hoy día usamos combustible, digamos así, gasolina o diésel, y la eficiencia del proceso para poder sacar un litro de combustible desde su punto en el país donde se explote, donde se extraiga ese combustible a nivel como petróleo, hasta que nos llega a nuestra gasolinera, si yo considero la generación de ese combustible, la transmisión, la distribución y la operación puesta en la Servicentro, tiene un porcentaje de eficiencia general del 24%. Y cuando hablamos del diésel es de un 34%. Entonces,
eso que está ahí genera que la emisión de los vehículos a nivel de operación y fabricación, considerando todo su proceso, tiene esos números, esos rangos, cerca de 200 gramos de CO2 equivalente por cada kilómetro recorrido. Yo emito esa cantidad de gramos de CO2. Hoy día, 2019, bueno, ya estamos en el 2020, pero tengo el número para el 2019. Desde que yo genero mi electricidad, ya sea en Mejillones o ya sea en Coronel en el sur, o ya sea las hidroeléctricas, o ya sea el sistema de energías renovables, solares, eólicos, si yo combino toda esa matriz y esa energía la pongo en un cargador eléctrico, hoy día la eficiencia de ese proceso es de un 51%. Y si miramos al 2040, considerando un poco el proceso de descarbonización en el que está Chile, esa eficiencia va a subir de un 51 a un 64%. Ese es un poco el desafío. Ojalá llegar al 80%, ojalá llegar al 90%, y eso va a depender de la matriz energética. Si tenemos pura energía renovable, ese número va a mejorar. Ya, ese es un poco el desafío, son los 3 elementos más importantes que quería mencionar para que estén al tanto. Tengo solamente 2 láminas para entrar en detalles técnicos. Creo que aquí para todos ustedes es mucho más interesante conocer el mundo completo de la electromovilidad, cómo desarrollar los proyectos, a quién ofrecérselos y cuáles son los desafíos. Así que en 2 láminas quiero resumir esta y la siguiente, lo que son los vehículos eléctricos y lo que son los sistemas de carga. Entonces, en la imagen a la izquierda arriba vemos un auto eléctrico donde los componentes principales que tenemos es un punto por el cual se genera la carga. Este punto puede estar ubicado en un costado, como también puede estar ubicado en el frente o en la parte trasera. A través de este elemento es que yo puedo cargar el vehículo y cargar la batería. Las baterías solamente se puede cargar a través de corriente continua. Por lo tanto, por ejemplo, si yo cargara este vehículo con corriente alterna desde la casa, tengo que tener un transformador de corriente para poder almacenarla. Una vez almacenada la energía, la electricidad en esta batería, a través de un convertidor nuevamente, voy a hacer llegar esta energía al motor de conducción, luego al motor eléctrico, para poder finalmente entregarle al sistema de transmisión para que las ruedas se muevan. ¿Ya? Acá, si se dan cuenta, hay flechas bidireccionales al interior del vehículo, y eso pasa porque los vehículos eléctricos vienen con un sistema de regeneración, freno regenerativo se llama. O sea, yo también, si bien yo consumo energía de la batería para poder moverme, yo cuando voy en pendientes negativas, o sea, voy como bajando un cerro, por decirlo así, el vehículo al frenar tiene la capacidad de regenerar. Y por eso que este motor eléctrico también es un generador, porque yo al regenerar genero energía que la puedo almacenar en mi batería. Ya, para darle un ejemplo, hemos hecho múltiples viajes en Chile, y si yo bajo desde Farellones hasta Santiago, un vehículo eléctrico promedio puede regenerar hasta un 10% del total de la batería, lo cual es un número muy significativo. Los motores de un vehículo eléctrico se mueven en el rango entre los 60 y los 100 kilowatts de potencia. Esos motores van, como les dije, en la parte delantera, y el elemento determinante aquí es la batería. Y las baterías tienen múltiples combinaciones de elementos químicos. En particular, los autos livianos por lo general usan baterías de litio manganeso, y por lo general tienen una capacidad de almacenamiento entre 30 y 50 kilowatt-hora. ¿Ya? Si a alguien le gusta hablar más en amperes, puede hacer el cálculo, pero en una unidad más universal hablamos de eso. Un Nissan Leaf, por ejemplo, tiene 30 kilowatt-hora, un BYD E6 tiene cerca de 50 kilowatt-hora, y esos son los rangos. Por otro lado, abajo en la imagen del bus, vemos que su configuración es distinta. Vemos que tiene 2 segmentos de ubicación de batería. Tenemos unas que van en el techo, en la parte delantera, y otras que van en la parte trasera abajo. El motor también va ubicado en la parte de atrás, y obviamente las potencias de este motor es mucho más grande. En este caso tomé la foto de un Yutong del 2019, que tiene una potencia del motor de 350 kW y un paquete de baterías de litio ferro fosfato. Es otra tecnología, vamos a ver después por qué eligieron otra tecnología, y esta almacena 324 kWh. ¿Ya? Ese número, el 50 del vehículo o el 324 del bus, es el que determina qué autonomía teórica yo puedo tener. Esa autonomía teórica se ve afectada por condiciones ambientales, por el aire acondicionado y por cualquier consumo energético interno del vehículo que dependa de esa batería. ¿Ya? Los servicios auxiliares, por ejemplo, no dependen de la batería de litio, dependen de la batería auxiliar que todos los vehículos tienen. Así que esa autonomía que depende de esa capacidad energética se ve afectada por factores como los que le mencioné recién. Entonces, en términos generales, el vehículo eléctrico es un vehículo más eficiente, como les mostré antes. El vehículo eléctrico por lo general tiene una eficiencia del 90, un poco más por ciento, a diferencia de un vehículo de combustión interna, que se mueve en porcentajes muchísimo más bajos, que ustedes lo deben conocer muy bien. La electricidad es mucho más barata que el combustible si yo lo mido por kilómetro. Por ejemplo, un vehículo convencional que tiene un rendimiento de 10 kilómetros por litro,
Si yo calculo que el litro cuesta 800 pesos, hablo de que recorro 10 kilómetros y pago 800 pesos. Ahora, por un vehículo eléctrico que puede tener un rendimiento, ya no es 10 kilómetros por litro, sino que es cerca de 7 kilómetros por kilowatt hora, el kilowatt hora cuesta 100 pesos. Entonces yo estoy recorriendo 7 kilómetros y pagando 100 pesos. Antes recorría 10 kilómetros y pagaba 800 pesos por litro. Esa es un poco la economía. Ahí está la reducción de costos, es por el combustible. El tema de emisiones ya lo compartimos. Desde un punto de vista operacional y de mantención, un vehículo eléctrico tiene cerca de un 30% de las partes móviles que tiene un vehículo convencional, por lo tanto hay mucho menos fricción, no hay aceite en la parte del motor, y eso genera que la mantención sea mucho más barata y que la posibilidad de falla sea mucho más baja. A nivel de barreras, ya pasando a la parte de abajo, el vehículo es mucho más caro, se requiere un sistema de carga, se requiere una instalación eléctrica donde vaya a poner ese sistema de carga que sea robusto y que no se caiga. Hay pocos oferentes en Chile, hay pocos mecanismos de financiamiento para acceder a esta tecnología, se requiere un cambio de comportamiento respecto a la carga, vamos a ver después detalles por qué, y eso. A nivel del sistema de carga, ¿cómo carga un vehículo eléctrico? Hay 4 alternativas, y aquí a todos ustedes que son expertos en estos temas, por ahora cualquier duda la van comentando. O sea, yo puedo cargar el vehículo en una casa, que es lo que vemos a la izquierda, con un cable, como ven ahí, de 3 pines, con una corriente, un neutro y una tierra, corriente AC directamente a la entrada AC del vehículo. Por lo general los vehículos tienen una entrada en AC y otra en DC. Y este cable que está aquí tiene una pequeña protección para asegurar un poco la calidad de esa corriente. Luego tengo cargas ya en trifásicas, donde tengo un conector mucho más robusto, donde tengo 3 líneas de corriente, tres flujos de corriente, eh, y esas cargas por lo general pueden ser un poco más rápidas. Luego paso directamente a lo que es un tótem, que son estos equipos que ya podemos ver en algunas partes de Santiago, donde también hay una instalación trifásica, donde también esta instalación ya puede ser en corriente continua, por lo tanto tengo flujo directo a la batería, no tengo que pasar por un transformador, o por un convertidor, perdón. Y finalmente tengo ya los equipos de carga de los electrolineras, donde tengo carga entre 50 y 100 kilos de potencia. A nivel de cargas, por ejemplo, el de la derecha, 50, 100 kilos. El tótem, hablamos de 22 kilos en AC o un poquito más en DC. Luego, cuando hablamos de este mono que está acá, ya estamos hablando entre 22 y 7 kilos de potencia en AC, o DC también. Y el de acá ya es entre 2,2 y 7. Esto es el más bajo. Ahora, una pausa. A Luis o equipo 2, cualquier duda que tenga, si se requiere parar, me van avisando, pero aquí tengo un planteamiento. Miremos la realidad de cómo se hacen los proyectos versus la necesidad de cómo hay que hacer los proyectos. Cuando esto partió en Chile, el proyecto de electromovilidad, como les dije, era el auto, no era un sistema. Y por eso se ocurrieron muchos errores de instalación. El cargador no le hacía al vehículo, el vehículo no le hacía al cargador, el cargador hacía que se cayera el automático de las instalaciones se podían fundir. O sea, había una serie de elementos que eran graves, producto de cómo se veía la electromovilidad. Esto evolucionó a entender, ok, el vehículo tiene que ir con el cargador y esa lógica la tengo que integrar. O sea, el cargador es un elemento importante en el diseño del proyecto. Sin embargo, hoy día ya estamos en una versión 3.0 de lo que es el proyecto. Ya se entiende que yo para transformarme tengo que hacer una evaluación económica con mecanismos que podemos discutir después en detalle. Tengo que fijarme en la batería, en la tecnología que trae este vehículo, porque eso va a determinar la autonomía. Y ustedes deben saber que a lo mejor una batería tiene recomendaciones de uso. Por lo general se recomienda usar entre el 20 y el 80%. Así que cuando me dicen que la autonomía es 200, la verdad es que en términos operacionales es 160, y así puedo definir bien mis rutas. Tengo que entender un poco el proceso de reciclaje, tengo que entender que un vehículo eléctrico no sirve para todo hoy día. Yo no podría ir Santiago hasta Arica. ¿Por qué? Porque no hay cargadores, porque el vehículo a lo mejor, no sé, pues se puede fatigar en algunos elementos. Pero todo esto que está aquí ha ido mejorando. Como tenemos dibujo acá, hoy día ya hay una propuesta de reciclaje en camino. O sea, estamos todavía lejos, pero ya se considera como una necesidad reciclar la batería, es un elemento que puede tener una segunda vida muy interesante para la industria. Los tiempos de viaje han cambiado. Si yo, por ejemplo, voy a Santiago de Concepción, tengo que parar 1 o 2 veces a cargar el vehículo. Ya no es como el combustible que se carga en 5 minutos, tengo que cargarlo en media hora, así que afecta. Acá está el tipo de corriente continua, corriente alterna, va a depender de la instalación, si es industrial, si es domiciliaria. Y también un poco los puntos de carga. A donde yo voy va a depender de si hay puntos de carga. Si no tengo dónde cargarme,
es un problema. Así que todos estos elementos que ven acá, de alguna forma definen la visión de un proyecto a desarrollar hoy día. Ahora, el ecosistema es fundamental. Cuando hablamos de un ecosistema, tienen que imaginarse, por ejemplo, todos los elementos externos a la electromovilidad que hacen que esto funcione bien. Ustedes son parte del ecosistema, nosotros somos parte del ecosistema, somos actores que tenemos cierta injerencia. Entonces, para entender el ecosistema que se requiere, primero que todo veamos la demanda a electrificar. Hoy día tenemos una industria muy importante en Chile, la minería, la papelera, el retail, que todos tienen muchos camiones, muchos vehículos que distribuyen elementos, que transportan materiales. Ahí hay un tremendo potencial a electrificar. Tenemos el transporte público, que ya han visto en Santiago que de los 7.000 buses del Transantiago ya se han electrificado 100, o sea, 500. Es la flota más grande del mundo después de China, eso es una realidad. Tenemos el sector residencial con todos sus vehículos que también se puede electrificar y tenemos las flotas públicas. Ya tenemos ejemplos en estos 4 segmentos y la suma de estos 4 da un poco el total de vehículos que hay en Chile. Por ejemplo, en transporte público están los buses y los taxis colectivos, en residencial son vehículos livianos o vehículos SUV, en flotas públicas también hay una variedad y en industria hay una variedad gigantesca. Entonces, para que todo esto se pueda electrificar, se requiere, obvio, un fabricante que te entregue el vehículo y un fabricante que te entregue un sistema de carga. Para yo poder dar operabilidad a esos elementos, tengo que ser capaz de tener un mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy día Chuquicamata, por ejemplo, la minera Codelco decide transformar su flota eléctrica? ¿Hay mantención en Calama? No. ¿Hay servicio de operación de cargadores? No. Entonces hay que desarrollarlo en cada región del país. Otra pregunta, las aseguradoras, ¿hoy día ofrecen un seguro de vehículo para cubrir daños a vehículos eléctricos? Tampoco, recién estamos partiendo. ¿La banca ofrece crédito automotrices para esto? Tampoco, estamos partiendo. Otro punto importante, el monitoreo. Hoy día monitorear la electromovilidad es fundamental porque es una inversión muy importante y el monitoreo es un costo marginal respecto al total. Luego hay espacio para la innovación. Nosotros en la agencia tenemos un proyecto de Vehicle to Grid, que significa el vehículo conectado a la red. Nosotros hoy día al vehículo eléctrico podemos disponerlo para poder alimentar los consumos de nuestra instalación en la agencia. Están todos invitados a visitarlo. Hay temas de interoperabilidad que vamos a ver un poco más adelante. Está el tema de definir si es litio, si es hidrógeno. Vamos a verlo también más adelante. Pero todos estos elementos, más los actores del mercado, nuestra distribuidora eléctrica, el regulador, la SEC, el Coordinador Eléctrico Nacional, las universidades, los institutos técnicos, forman lo que es el ecosistema que tiene que desarrollarse para que toda esta demanda de vehículos se pueda electrificar de forma correcta. ¿Ya? Ahí hay mucha información, así que los dejo ahí que puedan digerirlo un poco. Entonces, ahora un tema muy, muy, muy relevante, que son los desafíos. ¿Ya? Los voy a ir guiando un poco en la conversación. Les voy a primero invitar a que miren el cuadro que está a la izquierda, arriba, esto que está acá. Este diagrama, que parece que está en otro idioma, bueno, de hecho está en inglés, refleja lo que es la interoperabilidad de los sistemas de carga. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me paro en el usuario, sabemos que ese usuario se comunica con su vehículo eléctrico y que ese vehículo eléctrico y el usuario se comunican con el sistema de carga, el cargador. ¿Ya? Esa comunicación se realiza con un protocolo de comunicación. Un protocolo que dice, hola auto, si tú eres el auto X, te vas a cargar Y o, no sé, N kilowatt hora, perfecto, y te entrega la energía. Pero ese cargador que está ahí, para recibir la energía, tiene que comunicarse con la distribuidora eléctrica. Y esa comunicación se realiza a través de otro protocolo de comunicación. Aquí estoy hablando de señales de telecomunicación, de comunicación entre computadores, entre sistemas. Y esa distribuidora que está acá, para poder proveer la energía al auto, tiene que comunicarse con una red de transmisión. Y esa red de transmisión tiene que comunicarse con un sistema completo para entender si podemos cargar el vehículo a cualquier hora. Poder hacer seguimiento de ese electrón que va de un lado hacia otro y también después poder cobrarle a ese conductor la energía que consumió. Ya todo esto que está acá cae bajo el concepto de interoperabilidad, que es un desafío gigantesco en el cual hoy día Chile ya está trabajando para poder regular la interoperabilidad, para poder definir si vamos a ir por un protocolo o por otro, o por un sistema privado, o por un sistema público, o por un sistema mixto, si vamos a exigir la integración de las energías renovables, si vamos a conectarnos con el tema de casas inteligentes. Y aquí hay todo un mundo al cual la gente que esté trabajando en temas de telecomunicaciones, me imagino que va a estar muy fascinado. Un segundo desafío es el que vemos a la derecha arriba,
y que son los estándares de carga. Yo cuando les mostré a los cargadores, no les dije, pero hoy día hay más de 6 estándares de carga. Mira, aquí vemos, por ejemplo, uno que se llama GBT, que es el estándar chino. Los chinos que están acá en este mapa en azul oscuro, ellos desarrollaron un estándar para los vehículos fabricados en China. Luego, los japoneses que están acá en esta isla, que está un poco más en azul muy claro, desarrollaron la tecnología CHAdeMO. Por ejemplo, Nissan es de China, es de Japón, BYD es de China, y son gigantes, titanes de la movilidad, de la fabricación. Y por otro lado están los europeos, que están acá en verde. Los europeos también definieron, junto a los gringos, un estándar de carga que se llama el CCS, y también los gringos tienen otro más que también es otro nombre. O sea, hay 4 y hay que en corriente alterna, en corriente continua. Definir si yo voy a permitir en Chile que entre cualquier estándar y que los cargadores tengan cualquier tipo de conector es un desafío técnico, porque hay beneficios, hay debilidades, hay costos que dependen del tipo de estándar que yo deseo utilizar. ¿Ya? Ese es un segundo desafío. Un tercer desafío, que es el que se ve abajo a la izquierda, es el tipo de batería que va a traer mi vehículo. ¿Ya? Por ejemplo, yo les contaba que el litio manganeso que está acá, el que utiliza Nissan para el Leaf, que es uno de los autos más vendidos en el mundo. Luego, cuando yo hablo de litio, litio que está acá, este litio fosfato, el que utilizan muchos buses, y si se dan cuenta, cada batería tiene una propiedad, tiene o mayor capacidad energética o menor costo. Por ejemplo, este que está aquí tiene menos costo que el que está acá abajo, perdón, al revés. La seguridad de esta batería, el rendimiento, la vida útil, el poder específico. ¿Ya? Ese es un desafío, o sea, definir qué tecnología es la que más me sirve a mí, fundamental. Y finalmente, el cuarto desafío que les quería comentar hoy día es esta imagen. Miren, si se dan cuenta, lo que es azul, todo lo que está en color azul o color, no sé si es azul o un celeste, representa el consumo energético de, por ejemplo, una casa o una ciudad. Cuando nos despertamos tenemos un primer pic, porque estamos todos levantándonos, cocinando, prendiendo la tele, la radio, la luz. Luego nos vamos a trabajar, por ejemplo, en la casa no quedan muchos consumos, y luego de vuelta en la tarde, noche, llegamos a la casa y todas las casas prenden las luces, prenden la teleserie, el no sé qué, el computador, y cuando la electromovilidad llegue a las casas, va a ser un nuevo consumo que va a hacer que este pic, que hoy día es un problema para el país, sea un problema incluso más grave. ¿Ya? Entonces, este consumo que está acá, hay que de alguna forma desplazarlo, o hacia la tarde, o hacia el mediodía, y ahí aparecen desafíos, porque si lo llevo al mediodía, tengo que cargarlo en el trabajo. Si lo llevo hacia la tarde, tengo que tener algún incentivo, tienen que haber tarifas especiales para la electromovilidad. O sea, ese es todo un mundo que también es importante indagar y es un desafío técnico. Ya, entonces con base a eso, ahora la invitación es, le puse mano a la obra y conocer un poco cómo se desarrolla un proyecto de electromovilidad de forma correcta. Y aquí hay un resumen, hay una guía en la agencia que se llama Los 5 Pasos de la Electromovilidad, que la pueden descargar, pueden googlear 5 Pasos de la Electromovilidad y descargar en la página web de la agencia. Y los 5 pasos se resumen en uno, caracterizar la flota. ¿Ya? Imagínense, ustedes son dueños de una flota de una empresa y quieren comprar vehículos eléctricos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entender su flota actual. Tienen que mirarla, tienen que ver los recorridos. Si un vehículo tiene menos de 30.000 kilómetros al año de consumo de recorrido, es un vehículo que hoy día no necesita ser cambiado a eléctrico, porque en términos económicos no tiene sentido. Luego hay que hacer un diagnóstico eléctrico, revisar las instalaciones, ver si el tablero principal tiene capacidad, ver si la sala eléctrica de un edificio está muy distante, si el empalme es el adecuado, ver si los sistemas de aislación, todo hay que revisarlo para ver un poco incluso la calidad de suministro, para ver que el vehículo no se vaya a ver afectado y que yo pueda cargarlo. Tengo que, en tercer lugar, conocer el mercado local, tengo que ver cómo lo voy a adquirir, qué me va a cargar el vehículo en la calle, en la casa, y luego tengo que tener un plan de operación. Entonces, vamos a ver rápidamente un resumen. Esta imagen que ven aquí a la izquierda representa todas las rutas de los recorridos del Transantiago en Santiago. Entonces, por ejemplo, aquí en amarillo está Puente Alto, en azul está desde, no sé, desde La Pintana hasta el centro de Santiago, en rojo tenemos desde Lo Barnechea, Providencia, Santiago, aquí tenemos Recoleta, Independencia, Quilicura, etc. Entonces, cuando Transantiago decidió electrificar una ruta, tuvo que mirar todo este mapa y decir cuál es la ruta que hoy día hace sentido. No puedo electrificar cualquiera. Tengo que estar adecuado un poco a lo que la tecnología me ofrece.
Así que ese es un ejemplo de lo que hay que hacer a nivel de industria. Si yo tomo una industria, por ejemplo, Falabella, no puedo identificar todo Falabella, tengo que entender cuál es la ruta que está dentro de la autonomía, tengo que ver dónde puedo cargar esos camiones y así voy a ir eligiendo qué electrificar. Y para eso hay un modelo que se llama el costo total de adquisición, que es como hacer un flujo de caja para poder entender cuál es el periodo de retorno en función de los costos de la electricidad, del costo de la cantidad de kilómetros recorridos, entre otras cosas. Luego, el detalle 2, 3, 4. A la izquierda hay un gráfico de torta que lo que nos muestra es los costos de una instalación de un sistema de carga. Uno podría pensar que lo más caro es el cargador, pero para los que tengan experiencia instalando equipos se dan cuenta que no. O sea, el 65% puede ser solamente el costo de mano de obra y de instalación. Yo para poner un cargador muchas veces tengo que romper un asfalto, romper un jardín, tirar una línea de baja tensión por, no sé, por una canaleta, por una malla, por una parrilla. Todo eso puede incorporar un 65% de los costos. Si se dan cuenta, en este proyecto, que no me acuerdo cuál era, pero el 19% de los costos era el equipo y el resto era solamente trámites, mano de obra, instalación. ¿Ya? Por lo tanto, una instalación puede variar entre los 3 millones hasta los 20 millones si se hace mal. Ya, o sea, puede ser un drama. Así que aquí hay una invitación a ver bien el sistema eléctrico donde lo voy a poner. Luego, a la derecha, vemos muchos cuadrados con muchos nombres. Y más que entrar en el detalle, lo que hay que entender acá es que es algo que les comentaba al principio. Para que el consumidor o el conductor de un vehículo eléctrico tenga su energía, tiene que pasar por muchas partes, tiene que pasar por un cargador, tiene que pasar por una distribuidora, si no tiene que pasar por una municipalidad, por un gobierno, o sea, hay toda una interacción de energías, de pago, de servicios, que hay que incorporar y que no son directos. Así que aquí también al que le interese puede pues, preguntarnos por más detalles de esto. Entonces ahora una pregunta es, mantención predictiva, preventiva, ¿es importante en recomendaciones de conducción y carga? Y la respuesta es por supuesto que sí. Y para motivarlos a- a que ustedes mismos descubran por qué, aquí tengo dos gráficos que les voy a dar un minuto para que puedan mirar y ver si alguien descifra por qué es tan importante la operación y la mantención de estos vehículos. ¿Ya? Entonces les voy a contar un poco en el gráfico de la izquierda. Las variables son, en esta vertical, la izquierda es la degradación de la batería, si se dan cuenta va en disminución. Y en este otro gráfico, en esta otra columna, que es la otra variable, está el número de cargas rápidas, ¿ya? Acá abajo, la tercera variable es la distancia, los kilómetros recorridos. Entonces aquí vemos una interacción que no les voy a decir, no lo voy a interpretar, pero si alguien tiene alguna pregunta después puede plantearlo y descifrarlo. A la derecha un gráfico muy similar, pero en vez de tener el número de cargas, es la temperatura de la batería durante su recorrido, que está acá abajo, ¿ya? O sea, en resumen, este fotográfico lo que nos dice es que es que el viaje y cómo yo cargo el vehículo y cómo conduzco realmente puede afectar la batería, que es el elemento más importante. Por ejemplo, acá tenemos un resumen de un viaje desde Providencia, pasando por el Costanera Center, el Estadio Nacional, la Moneda Providencia, pasamos del casi 100% hasta el 85%, y en este viaje que pueden ver el mapa acá abajo, solo por conducir en un vehículo eléctrico nos ahorramos casi 1.400 pesos, nos ahorramos 2,2 litros de combustible y desplazamos 3,6 kilogramos de CO2, solo por esta ruta pequeña. Ahora, si yo hago un viaje más complejo, por ejemplo, si voy desde Providencia o Las Condes hasta Talca, pasando por Mostazal, Chimbarongo, perdón, Rancagua, Mostazal, Chimbarongo, Talca, si bien parto con un 95%, voy a tener que parar en una electrolinera a rellenar. Llego hasta allá, en la vuelta, rellenar. Entonces, en un viaje como este, los ahorros son mucho más grandes. En dinero nos ahorramos, por ejemplo, en esta ruta 15.000 pesos, solamente porque la electricidad es más barata, lo que les comentaba. Ahorramos 26,7 litros de combustible y dejamos de emitir 46 kilogramos de CO2. Entonces, estas rutas son las que finalmente, si yo cargo siempre en carga rápida y no en carga lenta, van a afectar la vida útil de esta batería y y va a ocurrir lo que pasa en estos gráficos, que se degrade y que después de un periodo, no sé, de 10.000 o 20.000 kilómetros, la batería ya no puede ser cargada al 100%, puede ser cargada al 95% y por lo tanto tengo menos autonomía, etcétera. Es un problema, por lo tanto la operación y mantenimiento es fundamental. ¿Ya? Entonces ya estamos llegando a la parte final, donde mirar hacia el futuro. Entonces les quiero invitar a mirar tres desafíos. Hoy día la electromovilidad no es solamente en base a las baterías de litio, el hidrógeno con sus celdas de combustible es una alternativa al igual que las baterías de litio. El problema es que, por ejemplo,
no tenemos cómo llevar hidrógeno a todas partes, como sí tenemos cables con electricidad en todas las ciudades. Entonces, un desafío para electrificar las flotas con hidrógeno es la infraestructura. Cómo yo llevo ese hidrógeno para poder después alimentar un vehículo y que se genere electricidad. Por eso es que hoy día el hidrógeno está fuertemente enfocado en lo que son camiones, buses, porque para que sepan ustedes, el hidrógeno es una carga muy rápida. Esta imagen de la izquierda representa un poco el diagrama. Es una carga que es tan rápida como el combustible, pero requiere una infraestructura mucho más robusta que lo que es el vehículo con batería de litio. El segundo desafío es los vehículos autónomos. Eh, Justo aquí, la imagen que se ve aquí como de un video representa un accidente que ocurrió ayer en Taiwán. Un vehículo Tesla que ya tiene la propiedad de poder ser autónomo. Su sistema de monitoreo, que en este caso es el LiDAR, que está aquí, falló, no reconoció que había un elemento y chocó. Ya, esos son problemas, son desconfiguraciones, por lo general eso no debió haber pasado, pero pasa, y lo vemos en la realidad y la gente se ve afectada. Así que los vehículos autónomos, si bien son el futuro, personalmente creo que hay hartas cosas por corregir. Y finalmente es el concepto de movilidad como servicio. La micromovilidad, como ven acá, bicis eléctricas, scooter, motos eléctricas, al final es la movilidad como personal. También es parte del futuro de la movilidad. ¿Por qué? Porque yo ya dejo de tener que comprar un vehículo, yo no tengo que pagar este costo inicial, sino que yo consumo movilidad como un servicio, pago por ese kilómetro y luego la bicicleta la dejo por ahí, la dejo en un sistema de anclaje. Por lo tanto, estos tres elementos creo que son fundamentales. Ahora, algo que a lo mejor a ustedes les interesa mucho son los espacios laborales. Y aquí una primera pregunta que hago es, después de todo lo que hemos visto, ¿se requiere conversar o ya les queda claro? No, lamentablemente no tenemos interacción, no puedo interactuar con ustedes, pero yo creo que ya es directo. O sea, han visto que la electromovilidad trae infraestructura, trae instalaciones, trae ingeniería, trae mantenciones. O sea, el mundo es infinitamente grande, pero aunque sea directo, igual les voy a contar un par de detalles de dónde están las oportunidades. Entonces, vamos siguiendo esta rueda. Primero que todo, como les dije, hay que diseñar estos proyectos. Son ingenierías, se requieren aprobaciones, se requieren validaciones, hay normativas técnicas. La SEC tiene un pliego técnico que se llama el pliego técnico número 15, que los invito a mirar. El transporte público requiere electroterminales. Son instalaciones súper robustas que van dentro de la ciudad y todas las regiones del país van a necesitarlo cuando esto se electrifique. Ya pueden conocer uno que está en Maipú y otro que está en Peñalolén. Los sistemas de carga, no del transporte público, sino que en las ciudades, domiciliarios, industriales, requieren también mucho trabajo. Todo lo que es mantención, operación de estos vehículos requiere recomendaciones internas, requiere talleres de mantención. Otro mundo es la reconversión de vehículos eléctricos. Es algo que hoy día está muy cuestionado porque no hay estándares de seguridad, pero algo que va a ocurrir probablemente muy pronto y también ahí hay tremendas oportunidades de reconvertir. Y finalmente el tema del hidrógeno. Es todo un mundo nuevo, hay electrolizadores que hay que instalar, hay que aprender cómo operarlos, que también es un desafío que trae muchos espacios laborales. Y por último, el despliegue de la micromovilidad, si bien es una movilidad a otra escala, también requiere de mucha expertise, de mucho conocimiento. La mayoría de estos sistemas de micromovilidad son eléctricos, así que también es un desafío para todos. Y obviamente, la invitación ya más aventurada para ustedes es que a pesar de que haya todo este ecosistema de espacios laborales, también está la oportunidad de que ustedes puedan innovar, pueden crear emprendimientos digitales, pueden generar startups tecnológicos, pueden postular a Startup Chile. Hay muchas oportunidades para que ustedes, hoy día que son estudiantes, puedan parar un poco en esa clase y mirar, googlear, investigar por todas partes que están haciendo afuera y traer sus propias ideas, desarrollarlas. Yo creo que hoy día ustedes tienen tiempo, lo pueden hacer, así que la invitación a hacerlo es inminente y yo creo que puede generar un gran impacto. Eso por mi lado, así que agradecerle a todos el tiempo, haber escuchado y nada, dejar a Luis, al equipo de Duoc, si hay preguntas, puede abordarlas. Bien, Gabriel, muy buena, muy interesante la charla. Quisiera, sin duda, poder hacerte una pregunta. Bueno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha definido una ruta energética de alcance al año 2022, la cual tiene 7 ejes y 10 mega compromisos. Respecto al eje 7 que tiene relación con educación y capacitación energética, me gustaría que nos pudieras contar un poco más acerca de qué habilidades técnicas crees tú
ya que son importantes de desarrollar en nuestros estudiantes del área eléctrica para poder enfrentar todos estos desafíos que tú nos has comentado en esta charla. Perfecto, ¿no? Excelente pregunta, Luis. Mira, hoy día la electromovilidad puede ser vista a nivel de sistema muy simple. Un cargador, por ejemplo, es una instalación que cualquier persona certificada C clase A puede realizarla, pero esos cargadores van a ir evolucionando en el tiempo. ¿A qué me refiero? Hoy día el cargador, por ejemplo, que cualquier instalador SEC puede realizar, es un flujo unidireccional, o sea, la energía viene de la red, pasa por el cargador y se instala en el auto, o sea, se acumula en el auto. Pero ¿qué pasa cuando esos cargadores, por ejemplo, necesitan ser bidireccionales? ¿Qué significa eso? Lo que les contaba yo del concepto Vehicle to Grid, que es V2G, que cuando yo saco energía de una batería y la hago pasar por el cargador y la devuelvo a la red, o al tablero principal, y luego el tablero me dirá si hay consumo, se va a la casa, y si no, se va a la red. Ahí aparece el concepto de net metering, que es la política que tenemos en Chile para el tema solar. Hay desafíos de protecciones, de corrientes continuas, de sistemas de ingeniería mucho más complejos, que hay que dar seguridad de que esa instalación no va a generar ningún daño humano, no va a tener ninguna víctima fatal. Eso va vinculado con diseños nuevos de mallas tierra, va vinculado con intervenciones eléctricas en espacios donde antes no se instalaba nada. O sea, hoy día un cargador, por ejemplo, en espacios públicos, se instala sobre una vereda, ¿ya? O sea, antes todos sabemos que abajo de las veredas están para los ductos de gas, de agua y todo lo que Mimbu tiene ahí con sus planos. Pero hoy día, por ejemplo, hay que mezclar disciplinas. O sea, el eléctrico no puede llegar y decir póngase aquí el cargador. Tienen que entender un poco de obras civiles, tienen que entender un poco de redes de baja, incluso de media tensión. Eh, Así que el desafío y tema de aprender solamente en términos de sistemas de carga es eso. Y de ahí para arriba, de ahí se puede complejizar mucho más. Ahora, a nivel de los vehículos, hemos visto que hoy día, por ejemplo, la mayoría de las automotoras ya está incorporando laboratorios de electromovilidad. Yo sé que PSA, que es Peugeot, Nissan también, tienen laboratorios de vehículos eléctricos. Los usuarios, antes de comprar un vehículo eléctrico, quieren verlo, quieren conocerlo, quieren saber si hay un daño, quién se los va a reparar, dónde mantener. O sea, hoy día no podría decir en qué región del país hay un técnico que sepa, un profesional que sepa cómo, por ejemplo, mantener un vehículo eléctrico y que lo pueda decir de forma clara y precisa y que nos explique cómo hacerlo. Hoy día la mayoría de las capacidades están en Santiago y en muy pocos lugares. Entonces el desafío en regiones es gigantesco. Muchas gracias, Gabriel. O sea, sin duda alguna tenemos un tremendo desafío nosotros como institución, ya que estamos formando a todos estos profesionales que ya prontamente tendrán que hacerse cargo, ¿cierto?, de estos sistemas de carga para que se pueda desarrollar esta tecnología. Tengo una última pregunta por mi parte. ¿Cuáles han sido los principales problemas que se han tenido que resolver para seguir avanzando en alcanzar la meta, donde se dice que de aquí al año 2022 se espera que aumente al menos en 10 veces el número de vehículos eléctricos que circulan en el país? Perfecto. Mira, el problema es múltiple, tiene múltiples aristas. O sea, en primer lugar, y también esta es una invitación a todos los estudiantes de DOC, el ecosistema no está desarrollado. O sea, yo no puedo esperar que llegara 10 veces los vehículos eléctricos que estaban una vez que el presidente actual tomó el mando, llegar a hacerlo por 10 si no tengo una oferta de mantención, una oferta de operación, expertos que le digan a la industria cómo operar estos vehículos, cuándo cargar estos vehículos, a qué hora, con cuántos cargadores. Una pregunta muy simple, por ejemplo, si yo soy dueño de empresa y tengo que comprar 10 vehículos eléctricos, ¿cuántos cargadores pongo? ¿Pongo 10? ¿Pongo 3? ¿Pongo 5? ¿Cómo decido eso? ¿Cómo miro mi tarifa eléctrica actual? ¿Quién me puede dar una recomendación? Esos desafíos tan simples hoy día son limitaciones para poder avanzar en aumentar ese número de vehículos. Luego está el tema de la interoperabilidad. Hoy día, por ejemplo, si yo tengo un auto eléctrico y quiero viajar de Santiago a Concepción, tengo que tener una tarjeta de Enel, tengo que tener después una tarjeta de CGE, luego tengo que tener una tarjeta de Saesa, y si se me ocurre ir a Valparaíso, tengo que tener una tarjeta de Chilquinta. 4 tarjetas para poder acceder a un cargador distinto son restricciones que también limitan un poco el acceso a la electromovilidad que se desarrolla de forma fácil. Esas son dos, podríamos hablar de 10
Pero esas son algunas. Pero yo creo que el factor más importante también es el costo de los vehículos. Son caros, los ahorros se ven en el tiempo, en la medida que hayan hartos kilómetros o que se recorran muchos kilómetros. ¿Ya? Entonces el desafío también es económico. Son vehículos que para un país como el nuestro, que está en desarrollo, son vehículos muy caros. Entonces es un problema. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos A ustedes, Luis. algunas preguntas de nuestra audiencia. Ahí te las van a ir comentando. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Bueno, José Villarroel pregunta, ¿cuál es la autonomía de un vehículo eléctrico entre tiempos de carga y uso? Perfecto. Bueno, gracias, José, por esa pregunta. Como les comentaba, la autonomía depende del tamaño de la batería y también del tipo de ruta. Por ejemplo, si una batería tiene 30 kWh de capacidad, hoy día nosotros estimamos que si el rendimiento es cerca de entre 6 y 7 kilómetros por kWh, estoy hablando de entre 180 y 120 kilómetros de autonomía. Esa autonomía se puede reducir, por ejemplo, si voy en subida, o puede aumentar si voy en bajada, porque aparecería el freno regenerativo. Esa autonomía varía si es en una zona urbana, por ejemplo, si estoy en una ciudad y tengo muchos semáforos, voy parando y avanzando. Eso regenera. Si es en una ruta donde no hay semáforo y yo no paro, no hay regeneración, por lo tanto la autonomía es más limitada. Si voy en verano y voy con el aire acondicionado, esa autonomía puede bajar un 20%. Y así, la autonomía va a depender del tamaño de la batería y de las condiciones del viaje. Perfecto. Tenemos otra pregunta entonces de Daniel Matamala, que dice, ¿cuánta es la velocidad máxima que puede llegar a alcanzar un vehículo eléctrico? Perfecto. Daniel Matamala, muy parecido al nombre del periodista famoso. A lo mejor, no sé si sea él, pero bueno. Daniel, la velocidad de un vehículo eléctrico no difiere de la velocidad que puede alcanzar un vehículo de combustión interna. La diferencia que hay entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna es el torque. El torque de un vehículo eléctrico es un torque instantáneo. O sea, yo en el instante que piso el acelerador, yo puedo utilizar el torque completo del vehículo y no tengo que ir, como cuando tengo un eje de cambio, ir subiendo en las marchas para poder ir aumentando el torque. Entonces la diferencia es la aceleración más que la velocidad. Perfecto. Tenemos otra pregunta que lo hace de forma anónima. Dice, Ya. ¿los autos eléctricos tienen o pueden tener panel solar en el techo del vehículo? Perfecto. Bueno, para el joven o la joven anónimo, contarles que el vehículo eléctrico podría tener un panel solar en toda su superficie. La pregunta es si hace sentido empujar eso. Imagínense lo siguiente, una casa, por ejemplo, una casa que tenga un panel solar hoy día, por lo general tiene una instalación fotovoltaica que varía entre los 1,5 y 2,5 kilowatts de potencia instalada, ¿ya? Y eso tiene un factor de planta, una eficiencia cerca del 20%. O sea, yo en cada instante genero muy poca energía. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sol, de la radiación, depende si hay sombra, y las instalaciones son pequeñas. Entonces, en un vehículo yo no creo que quepa más de 2 kilos de potencia instalada. Y un vehículo requiere 30 kWh de almacenamiento. Entonces, esa cantidad de energía que se pudiese generar en el vehículo solo por estar cubierto con paneles fotovoltaicos es muy, muy, muy baja y tendrías que estar parado, por ejemplo, casi un mes completo para rellenar la batería. No sé si un mes, puede ser una semana, no sé, pero son muchos días. Hay otra pregunta que están llegando ahora, se están sumando, dice, Joaquín Vallejo, ¿crees que la electromovilidad tenga un conflicto con la industria de la automovilidad presente en la actualidad? Sí, Joaquín, excelente pregunta. De seguro que sí. Hoy día, cuando uno incorpora un producto nuevo en un mercado como el nuestro, que no sé, no voy a entrar en detalles de nuestro mercado, pero al haber incertidumbres, por ejemplo, hoy día el puro hecho de tener que vender algo que nunca se había vendido en una automotora trae problemas. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene desconocimiento. Punto de partida. Eh, Ahora, segundo punto, las automotoras o las marcas que traen vehículos a Chile tienen una estrategia, tienen un stock, tienen ventas programadas, tienen clientes, y para ellos vender un auto eléctrico requiere un esfuerzo, requiere una estrategia de venta distinta, requiere promocionar el vehículo, que es un costo nuevo, requiere poner ahí un showroom de vehículos para que la gente lo pruebe, que son costos, y por lo general las empresas en Chile esos costos no siempre los tienen tan disponibles. Entonces hoy día sí, Joaquín, excelente pregunta, hemos visto que no ha sido fácil para la automotora eh,
poner en venta estos vehículos y traer harto volumen porque es costoso. Y, por ejemplo, ante esto, hay una organización que se llama Fidelmob, que una vez al año hace una feria de electromovilidad y que ahí ponen y hacen un showroom de todas las marcas que hay en Chile y se pueden ir a ver, pero es solamente una instancia en todo el año. Perfecto, vamos a ir con la última pregunta que la hace Rodrigo Núñez. Dice, se habla de una menor contaminación de los vehículos eléctricos, pero ¿qué ocurre con la contaminación que se puede producir a largo plazo con las baterías cuando éstas se tengan que cambiar? Sí, Rodrigo, ¿cierto? ¿Se llamaba Ana? ¿Era Rodrigo? Rodrigo, sí. Rodrigo, excelente pregunta también. Yo creo que, bueno, aquí vemos probablemente a Rodrigo es el que más le importa el tema ambiental y la sustentabilidad. Es cierto, ahora, cuando yo mido la huella de carbono de un vehículo eléctrico, tengo que medir tres cosas. Primero, la fabricación. Si yo comparo la huella de carbono de la fabricación de un vehículo eléctrico versus la fabricación de un vehículo de combustión interna, el vehículo eléctrico genera más emisiones producto de la fabricación de la batería. Luego, durante la operación de un vehículo eléctrico, la emisión de gases de efecto invernadero o de material particulado es infinitamente menor que la de un vehículo de combustión interna. Luego, como bien tú dices, el vehículo eléctrico tiene una batería que se degrada y que luego queda ahí. ¿Qué hacemos con esa batería? Bueno, existe el concepto de la segunda vida de las baterías. Hoy día, si tú, por ejemplo, después de 8 años a un vehículo lo dejas de usar, esa batería aún va a tener una capacidad gigantesca de almacenamiento de energía, pero que no sirve para moverse. ¿Por qué? Porque va a ser poco para moverse, pero va a ser mucho para la industria. Entonces lo que se va a hacer es, se van a sacar esas baterías, se van a ecualizar esas baterías, que es un concepto que imagino que ustedes manejan, voy a ecualizarlas, voy a ponerlas en coordinación, y luego ese pack de batería que yo voy a sacar de los vehículos va a poder prestar servicios a los hospitales, a los colegios, a la universidad, a cualquier industria que consuma energía. Entonces, en la medida que yo tenga una cadena de desarrollo de esa segunda vida y tenga un mecanismo, el problema que tú mencionas se va a ver reducido. Ahora, después de 15 años, esa batería, cuando la degradación llegue al máximo, sí va a ser un problema y sí va a tener un problema, un impacto ambiental que aún no entiendo, no sé cómo se va a manejar. Pero esa es un poco la historia. Bien, muchas gracias, Gabriel. A nombre de Duoc UC, sede Puente Alto, estamos muy agradecidos de esta charla donde nos plantea un importante tema y nos deja tremendo desafío como educación de educación superior para nuestros alumnos. Sin duda, nosotros ya estamos trabajando en esto porque sabemos que es muy importante tanto para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes como también para el desarrollo del país. Así es que excelente tema y espero que a la audiencia le haya gustado, haya sido de interés para ello. Y aprovecho de informarles, en este caso, de que estén atentos porque próximamente estaremos ofreciéndoles nuevas charlas ya de temas tan relevantes como este. Muchas gracias, Gabriel. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos a todos entonces nuestros espectadores por esta asistencia y recuerden, como decía Luis, que va a quedar ahí en las plataformas y en las redes sociales de la sede todas aquellas actividades que desarrollemos a nivel local para que ustedes también puedan seguir participando. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.